Bien, mis amados, vamos en esta hora, hermanos, a exponer esta palabra bajo el tema la piedra de la incredulidad. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta hora y por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Todos los corazones que se han dispuesto para que tú les hables. Danos, Señor, la fuerza, danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, el denuedo para predicar esta palabra, Señor, y que ella corra como ríos de agua viva en el corazón de todos y cada uno de tus hijos, que sea esta palabra edificando, que sea esta palabra de bendición profundamente para tu iglesia, para tus hijos, para tus reyes, para tus sacerdotes, y que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, la piedra de la incredulidad. Quita de tu vida todo lo que te impide o que te impide ver la gloria de Dios. Debemos aprender a quitar todo lo que nos estorba, lo que puede evitar que nosotros veamos la gloria de Dios, ya sea visual, mental o espiritual. Hay muchas cosas visuales que nos impiden ver la gloria de Dios. Hay muchas cosas mentales que nos impiden ver la gloria de Dios. Y hay muchas cosas en lo espiritual que nos impide ver la gloria de Dios. Pero hoy estamos aquí para que cualquiera de esos espectros de incredulidad que echan a perder todo lo que Dios tiene previsto para ti, no desde hace un rato, sino desde que fuimos todos nosotros, cuando llegamos a Cristo, fuimos ordenados para salvación. Eso no es hace un ratico, no fue cuando llegamos a Cristo, sino desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya habíamos sido ordenados. Usted y yo que estamos aquí, en este lugar, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, fuimos ordenados para salvación. O sea, no hace ratico esto, no fue cuando llegamos a Cristo. Cristo ya tenía un plan contigo y conmigo, con cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Gloria al nombre del Señor. Habíamos sido ordenados por Dios para salvación y vida eterna, dice la palabra en Hechos 13:48. Quiero llevarlos allí un momento. Dice la palabra: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. No todos están ordenados, óigame bien esto. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué cree que estamos nosotros en este lugar? Porque fuimos ordenados para salvación y vida eterna. Esto nos indica algo muy importante, que estamos en honra delante de Dios, en honra delante del Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Por ello es que la palabra de Dios en el Salmo 49:20 dice que el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Esa es la palabra. Es un poco fuerte, pero es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, porque muchos que estando en honra no entienden que están en honra, y el Señor nos está diciendo que el que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Gloria al nombre de Cristo. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod. Sé que aquí hay personas estudiosas del hebreo que conocen profundamente
ese idioma y es lo que el Señor nos está diciendo, que la honra, el significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Esa es la honra, significa gloria para Dios, gloria de Dios para nosotros. Por eso es que es tan dura la palabra que hemos leído antes. Amén. Podríamos decir nosotros como inmigrantes que estamos en este país en honra. Amén. Amén. Todos nosotros los que conocemos el Señor, que estamos viviendo en este país, podríamos decir ellos. Amén. Que estamos en honra como inmigrantes en este país. La incredulidad, que es el centro de la palabra que hemos leído cuando el Señor le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La incredulidad es algo terrible, porque la incredulidad eclipsa lo que Dios tiene preparado para nosotros. A Él sea toda la gloria. La incredulidad tiene varios primos hermanos. La duda es una de ellas. La duda. Amén. La duda es insolente, es arrogante, es irrespetuosa, es cínica como la mentira. Y una gotica de duda detiene en nosotros toda la fuerza del océano de salvación que el Señor tiene para nosotros. Esa es la duda. Por eso el Señor nos habla y nos dice que la lucha nuestra no es contra carne y sangre. Espiritualmente pueden haber muchos obstáculos que nos hacen dudar de las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánta palabra le ha dado el Señor a usted en su momento y ya no la recuerda? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado en una área determinada y ya no la recordamos? Pero el Señor sí se acuerda de cada una de esas palabras que nos ha hablado y nos ha dicho. Por eso es tan delicado que usted y yo, como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, los reyes y sacerdotes de la gracia, nos dejemos eclipsar por la duda, porque dañamos el propósito de Dios en nosotros. A Cristo sea toda la gloria. Por eso la incredulidad está en un listado de pecados muy aberrantes que le impiden al hombre acceder al reino de Dios, de los cielos, como la mentira, la fornicación y la idolatría. Esto lo encuentra usted en Apocalipsis, ese listadito lo encuentra en Apocalipsis 21:8, y hay otro en Gálatas también, hay otro versículo donde están estos listados de esos pecados que parecen insignificantes, pero que son capaces de eclipsar lo que Dios, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. A Cristo sea toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. En lo espiritual, el pecado de fornicación trasciende más allá del simple contacto sexual entre un hombre y una mujer, que no tengan un vínculo matrimonial debidamente establecido. Eso de la fornicación es mucho más profundo de lo que aparentemente parece, y es un pecado bien complicado. Los pecados sexuales son muy graves y aberrantes, porque todos se cometen usando el cuerpo. Todos los pecados sexuales son aberrantes por ello. Y si nosotros como iglesia hemos escudriñado y hemos entendido bien la Escritura, sabemos que la palabra, sabemos que nuestro cuerpo, cuando llegamos a Cristo, se constituye en el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Amén. Esto es lo que le dice la palabra.
que su cuerpo, mi cuerpo, todos los hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Ya no nos pertenece abiertamente, sino que está sujeto a los parámetros de la palabra. Eso es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Estamos sujetos a la palabra. Ya nosotros no mandamos en este cuerpo. Es un cuerpo que está sujeto al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en el versículo 17 dice: y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria al nombre del Señor. Proverbios 23, capítulo 26 y 27 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y paso angosto la extraña y la ajena. Cuando el Señor nos habla de extraña y ajena, hay que tener cuidado con aquellos hombres que les gustan las mujeres ajenas, o las mujeres que les gustan los hombres ajenos, porque así pasa. Hay hombres que andan como si no existiera otra mujer que esté soltera, que esté sin compromiso, que no lo va a fracasar espiritualmente, porque si una mujer casada vive con un hombre, ese hombre está en fornicación, ese hombre está en adulterio. Y lo mismo pasa con el hombre que se mete con una mujer casada, está en adulterio. O sea, es delicado eso de andar enamorando a la mujer del prójimo. La palabra lo dice, que no enamoren la mujer del prójimo. Hay mujeres que les encantan los hombres casados, no entiendo por qué. Es como una aberración. Los pecados sexuales son graves por esa razón. Gloria al nombre de Cristo. Los pecados sexuales van mucho más allá de lo que parece. Traen consigo consecuencias espirituales muy peligrosas, difíciles y tristes de aceptar y de asimilar. Se abren puertas, por ejemplo, los demonios sexuales llamados sucubos en la mitología. Estos demonios sexuales se transfieren de cuerpo a cuerpo y por miles de diferentes géneros y tipos, ya sean lujuria, lascivia, adulterio, prostitución, demencia, depresión y otras enfermedades de orden mental. Hay muchas cosas que tenemos que saber en la iglesia de hasta dónde se puede llegar, porque la palabra es para la iglesia, afuera es otra cosa. Afuera sí, tenemos que ir allí a buscar a los perdidos, como a nosotros, y ayudarlos a que encuentren el Señor, como nos encontraron a nosotros. Aleluya. Pero tenemos que entender que la palabra es para la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Cristo lo advirtió en el Evangelio de Mateo 12, 43, 45, el espíritu inmundo que vuelve. Él habló de ello, que si tienes la casa arreglada, barrida, limpia, el espíritu que cuando llegamos a Cristo y la palabra lo sacó de nosotros, porque recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando vino la palabra del Señor a nosotros, quedamos limpios por la palabra. Vosotros ya sois limpios por la palabra, dice el Señor. Entonces,
si descuidamos esa puerta, si abrimos una puerta, el enemigo puede venir perfectamente y minar de demonios. Dice que traerá a otros 7 peores que el que había salido. Esto no es un cuento, esto es la palabra la que nos está advirtiendo, la verdad del cielo, lo que nos advierte lo delicado y peligroso que es esto de descuidar nosotros el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. El endemoniado gadareno, en Lucas 8:26, que fue de la tribu de Gadá, óigame bien, no era un hombre escéptico de Jesús, eran hombres que conocían la palabra, ya fuera por la tradición como tribu, conocían la palabra del Señor. Este hombre fue minado por demonios. Y seguro que el Señor tiene algo que decirnos en esta palabra. El enemigo, aprovechando estas puertas abiertas, lo minó de demonio. Y Jesús fue hasta ese lugar. ¿A qué fue Jesús? Fue para dejar plasmado en la palabra para la posteridad de la iglesia después de la cruz. ¿Cuál sería la situación de un hombre que estando en honra no entiende? Esto es lo que nos dice el Señor en esta palabra. ¿Cómo puede quedar un hombre que conociendo la palabra, que conociendo al Dios Santísimo, que conociendo, habiendo sido lavado con la sangre de Cristo, en su descuido, en su desorden, puede quedar atrapado en una situación espiritual complicada, difícil, muy difícil? Gloria al nombre del Señor. El Evangelio, mis amados, es gratis. El Evangelio es gratis, pero la madurez del Evangelio cuesta, tiene un costo. La madurez del Evangelio no es gratuita, hay que aprenderla, hay que aprender a ir a comprar aceite, como la palabra que las 5 vírgenes sensatas le dijeron a las insensatas: vayan ustedes y compren aceite para ustedes, para que no les falte a ustedes ni a nosotros. Es importante entender que el Evangelio no es, la madurez del Evangelio no es gratuita. Cuando por desobediencia, obstinación, imprudencia o descuido espiritual se abren puertas al enemigo, se puede quedar atrapado en esa red. Creo que es importante entender que el Señor quiere advertirnos de algo en nuestras vidas. Gloria al nombre de Dios. El ejemplo práctico y relevante para aplicar a esta es la misma palabra. En el primer libro de Samuel 15:23, Saúl, el rey Saúl, todos conocen los libros de Samuel. El rey Saúl salió a buscar unos mulos o unas asnas de Cis, su padre, y se encontró un reino. Y el Señor lo ungió y lo llenó con su espíritu. Y dice la palabra, y Saúl entre los profetas, Saúl hasta profetizó. Sin embargo, y lo hizo rey. Contigo y conmigo ha hecho el Señor exactamente lo mismo. Estábamos muertos en delitos y pecados por ahí, andábamos sin rumbo. El Señor nos alcanzó, nos lavó, nos quitó, nos lavó con su sangre.
y dientes, como dice la palabra hoy. Ya huele, ya hiede. Señor, hiede porque es de 4 días. Estábamos muertos en delitos, éramos una llaga podrida. El Señor nos cogió, nos lavó con su sangre preciosa. Nos aromatizó con su olor fragante. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es usted. Por eso el Señor quiere que en ningún momento usted abra puertas al enemigo, porque el enemigo no va a tener compasión con ninguno de nosotros. Quita la piedra, Señor, hiede. Quita la piedra, Señor, es que hiede. Marta, 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 no te dije que si quieres verás la gloria de Dios. No duden en lo que el Señor les ha prometido. No duden en la palabra que el Señor les ha dado. Cualquier palabra que el Señor le ha dado, venga de donde venga. No necesita que aquí haya un super hombre ungido de Dios. Se necesita la palabra que el instrumento que Dios le haya puesto es suficiente. Puede ser un niño el que te dé la palabra. Es importante de que nosotros entendamos de que Dios necesita que nosotros le creamos a Él y a su palabra. Gloria a Él y a su palabra. Marta, Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. La iglesia ha descuidado lo más importante para ella, que es mantener el cabot, la gloria de Dios basada en el amor y la obediencia a su palabra. El amor y la obediencia a su palabra. Todos los desastres que vemos nosotros en la historia bíblica es por desobediencia a la palabra. Todo el problema que tuvo el pueblo antiguo fue por desobediencia a la palabra. Todos los problemas que tiene la iglesia de la gracia es por desobediencia a la palabra. Es la desobediencia lo que fracasa nuestra vida espiritual. Gloria al nombre de Cristo. Porque esa fue la esencia de la cruz. Cristo fue a ella en absoluto amor y obediencia a la palabra. Y lo dejó patentado en el Evangelio de Mateo 4:4. Escrito está. Vemos a Jesús en el desierto. Él no se puso a discutir con el enemigo de su alma y de nuestra alma. Él le citó la palabra. Es la palabra la que tiene el poder de sanar, de restaurar. Es la palabra la que tiene el poder de hacer lo que necesitamos que Dios haga. No son los argumentos de los hombres, no son las doctrinas de hombres, no es lo que nos dijeron, no fue lo que nos dijo fulano. Yo conozco gente que anda de país en país detrás de un profeta. La palabra profética más segura es la palabra. Usted la tiene. La palabra es la palabra, el poder de Dios. Gloria al nombre de Cristo. La iglesia, el hombre desde la antigüedad se ha dedicado a hacer normas, estatutos, leyes basados en previeros personales para mantener prestigio, poder y riqueza. Esto le ha pasado a la iglesia y ha quedado atrapada. Y quiero que escuchen esto con mucho cuidado. La iglesia ha quedado atrapada en un laberinto pseudo espiritual. Óigame bien esto, que lo está destruyendo sin piedad, sin tregua. Llamado, ese laberinto espiritual se llama apostasía, ecumenismo, paganismo, idolatría y fornicación espiritual. Allí está atrapada la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia todo el poder y la iglesia no lo usa. No usa el poder para liberarse, para libertarse. Se ha dejado atrapar en un laberinto de lo que hoy se llama apostasía. Hay una cantidad de sitios que son una rochela completa,
No hay reverencia a Dios, no hay reverencia a la palabra, no hay reverencia a las cosas santas de Dios. Solo se viene porque se tienen problemas, o se viene cuando hay comida, y después usted no los vuelve a ver en la iglesia. Entonces, cuando no hay el amor a Dios y a su palabra, no hay comunión con Dios. Gloria al nombre del Señor. La pregunta es, ¿cuál fue el mayor obstáculo para Jesús en su ministerio terrenal? El mayor obstáculo para Jesús fue el de tratar de hacer cambiar de mentalidad a los líderes religiosos de ese entonces. ¿Cuántos están conmigo? Y por supuesto los de hoy, porque la palabra fue para ayer, es para hoy y es para mí, años a la posteridad. Amén. Entonces, todo esto es para nosotros, para la iglesia, enseñándoles que la única sana doctrina válida para alcanzar salvación y vida eterna es poder ver el cabo, la gloria manifiesta de Dios, es la obediencia absoluta a la palabra sin deuda. La obediencia absoluta a la palabra sin deuda. Nosotros no tenemos por qué cambiarle a la palabra absolutamente nada. Y si usted tiene si usted le pide sabiduría al Espíritu Santo, Él le dirá cuándo debe de hacer los cambios, pero no de la palabra, tal vez de la Biblia que tiene como base para estudiar. Gloria al nombre del Señor. Pero es importante que entendamos que la obediencia absoluta a la palabra es la sana doctrina de la que el Señor ha hablado. El mismo Señor Jesucristo lo explica en el Evangelio de Juan: vosotros ya sois limpios por la palabra. Vosotros sois limpios por la palabra. Y si somos limpios por la palabra, ¿para qué vamos a cambiar lo que Dios nos ha dejado para permanecer limpios? Gloria al nombre del Señor. Vosotros ya sois limpios por la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante en la vida cristiana permanecer en línea con la palabra. La gente permanece en línea en el Facebook, permanece en línea en todas esas plataformas, en el TikTok, en esto, pero permanecemos en línea con la palabra. Es necesario permanecer en línea con la palabra de Dios. Permanecer en línea con la palabra nos permite, como hijos de Dios, escudriñar más a fondo lo que Dios nos quiere hablar. Cuando usted está en línea con la palabra, usted está reflexionando la palabra, está mascando la palabra, está comiendo la palabra, está comiendo la palabra que es vida, y ella te da la oportunidad de encontrar un espectro más amplio de lo que el Señor te quiere decir. Yo quiero decirles a ustedes en esta hora que muchas veces usted ha leído un versículo y el Espíritu Santo le ha dado un tratamiento en ese momento a usted, en ese versículo le ha enseñado algo, y en la vuelta de 2 o 3 meses pasa por ese mismo versículo, y si usted está en línea con la palabra, le puedo asegurar que el Señor le puede dar otro espectro de la palabra, porque la palabra es vida, bien viva. La palabra no es algo literal, la palabra no es un periódico, no es una revista, no es un libro. No es un libro literal. La palabra es viva. Ella cambia totalmente. Nos enseña cosas. En una palabra puede decirnos muchas cosas en diferentes oportunidades que nosotros la leamos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante permanecer en línea con la palabra. Escudriña, permanece en línea con la palabra y Dios te permitirá encontrar grandes cosas. Escudriñar significa examinar, inquirir o averiguar cuidadosamente algo. Eso es lo que significa escudriñar. Significa examinar, inquirir
y averiguar cuidadosamente algo. Recuerde siempre esto: Dios nunca le hablará lo que usted quiere escuchar. Dios siempre le hablará lo que Él necesita decirte. Duélanos o no nos duela, sea fuerte, sea difícil, pero Él siempre nos hablará lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos escuchar. Hay gente que le encanta la palabra de solo milagros, pero hay momentos en que el Señor viene a nosotros y nos da una palabra dura para que reflexionemos. La necesitamos estar en línea con la palabra. Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Amén. 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 Permanecer en línea con la palabra significa vivir en el espíritu de la palabra. Eso significa estar en línea con la palabra, vivir en el espíritu de la palabra. Porque está pensando en la palabra, está trabajando en la palabra, está reflexionando en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Permanecer en línea con la palabra significa vivir en el espíritu de la palabra, significa navegar en el espíritu de la palabra. Permanecer en línea con la palabra significa espiritualizar la palabra en nosotros para poder ver la gloria manifiesta de Dios. Amén. La gloria manifiesta de Dios. Es necesario, es importante para este tiempo que nosotros veamos la gloria manifiesta de Dios. Amén, aleluya. Los tiempos no son fáciles. La iglesia está en un periodo de tiempo supremamente importante. No hay que asustarse, no hay que aterrarse a ello. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya. Si usted le ha creído a Dios y a su palabra, ¿a qué le teme? No tiene que temer. Pero necesitamos estar en línea con la palabra para poder saber todo el tiempo cuáles son los propósitos de Dios en el momento preciso. Porque Él nos está exhortando a que miremos con profundidad, escudriñemos lo que tiene para nosotros, porque es la palabra la que nos presentará un día delante del Señor. Es ella la que nos va a juzgar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo nos enseña en primera carta a los Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque para él son locura. Pero usted y yo no somos personas ni naturales ni cualquiera. Somos los reyes y sacerdotes de la gracia. Eso es usted. Eso es cada uno. Ese es su hijo pequeño, es su hijo mayor que está con usted. Es su esposo, es su esposa. Somos los reyes de la gracia. Los reyes y sacerdotes de la gracia. No somos cualquier cosa. Somos los hijos de Dios. Somos el pueblo elegido de Dios. Y Él viene por ese pueblo. Él viene por esa iglesia. Porque esa es la promesa, es la palabra. Esa palabra no la ha dicho hombre común, ni lo ha dicho el mismo Dios. No sé si en su Biblia está donde el Señor dice que sonará la final trompeta y entonces los muertos resucitarán primero y los que están vivos se unirán con Él. Amén, aleluya. En el aire. La Biblia que yo estudio dice eso. Gloria al nombre del Señor. Es importante entender que el Señor ha dejado una cantidad de promesas muy valiosas para los hijos de la gracia. Gloria a Dios. Hemos dicho hoy que para ver la gloria de Dios debemos quitar la piedra de la incredulidad y el manto de duda
que eclipsan nuestra fe. No se deje eclipsar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que duda no piense que va a obtener nada del Señor. Eso dice la palabra, eso no son palabras de Dios. Él nos dice, sin fe es imposible agradar. Y si dudas de lo que Él te ha dicho, no esperes nada de Él. A Cristo sea toda la gloria. Amén. En lo personal, he escuchado a muchas personas de todos los niveles espirituales. Estoy hablando de pastores de muchos años, de gente muy de Dios y de todos los niveles. Y me han dicho muchas veces algunas de esas personas: hermano, lo que pasa es que usted espiritualiza todo. Bueno, a mí la palabra me dice que la iglesia es espiritual y la palabra es espiritual. A mí no me dice otra cosa. Entonces, si no espiritualizo las cosas, no veo lo que no es como si fuera, entonces, ¿dónde está mi fe? Yo debo de aprender en esa parte, porque el hombre natural no puede ver lo espiritual, y usted y yo somos espirituales. ¿Por qué somos espirituales? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, y tenemos varias cosas importantes en nosotros. Lo primero, el que es lavado con la sangre de Cristo es un rey y un sacerdote. Amén. Segundo, el que es lavado con la sangre de Cristo tiene un lugar celestial con Cristo. Tercero, el que es lavado con la sangre de Cristo tiene la mente de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y la palabra dice en Efesios 6:17, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Qué es la palabra? El Espíritu de Dios. Es el Verbo, es Cristo, es Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar o no vamos a pensar en lo espiritual cuando hablamos de la palabra? Somos espirituales. Aquí hay algunas cosas que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana. Si tenemos todos esos privilegios, la mente de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, la palabra que es el Espíritu de Dios, y tenemos un lugar en el cielo en donde podemos nosotros como reyes y sacerdotes ministrar. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es que para ganar las batallas como hijos de Dios, primero tienes que aprender a ganarlas en lo espiritual. Amén. En lo espiritual. Usted no puede ganar ninguna batalla en la tierra, en la parte terrenal. No se ganan las batallas con el Señor. Primero hay que ganarlas en lo espiritual. Aleluya. Quiere decir que debemos de cambiar, debemos de, ¿cómo se dice? De invertir nuestro concepto espiritual. Porque si la ecuación espiritual, seguimos ministrando como hijos de la gracia, desde la tierra, no del cielo a la tierra, estamos, al contrario, los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban desde la tierra porque no tenían aún un lugar con Cristo en el cielo, pero usted y yo tenemos un lugar celestial con Cristo. ¿Quién lo dice? El mismo Padre, que nos resucitó de entre los muertos y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo ser y sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Así, amados, que es importante que nosotros le demos un poquito hagamos lo espiritual. Hay que hacer un cambio de
de cómo se debe de administrar. Si administramos del cielo para obtener la gloria manifiesta de Dios, el favor de Dios, o seguimos tratando de pelear con los enemigos que están arriba, porque hay una cantidad de enemigos. Satanás no tiene que el Señor lo reprenda en esta noche, y él no tiene su cuartel general debajo de la tierra, lo tiene en los aires. Es el príncipe de los aires, dice la palabra. Y cuando usted ora, y si no hace la inversión espiritual y aprende a administrar como rey y sacerdote desde arriba, en el lugar celestial que tiene el privilegio de haber recibido por Cristo, y ministrar desde el cielo hacia la tierra, en lo espiritual. Nosotros aquí en la tierra estamos, pero somos espirituales. Hace 15 días escuché una palabra preciosa que trajo el hermano Pastor René. Habló de los ovnis de Dios. Usted, amado hermano que me escucha, si usted tiene la mente de Cristo, si usted fue lavado con la sangre de Cristo, si tiene la autoridad de la palabra, se ha hecho la pregunta: ¿para qué nos daría el Señor tanto poder a sus hijos? Para que sigamos haciendo todo lo contrario a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es importante entender que debemos de cambiar la ecuación espiritual y comenzar como reyes y sacerdotes a ministrar del cielo a la tierra. Todo lo que queramos pedirle al Señor, dice la palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiré. Y si usted se sienta en su lugar que le dieron allí, está cerca del Dios Todopoderoso. Como dijo la hermana aquí en el testimonio, Dios no es un diosito, Dios es un Dios grande y poderoso. Y para Él y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A Cristo sea toda la gloria. Así que todas las batallas de los hijos de Dios deben aprenderse a ganar en lo espiritual. Tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti, dentro de ti. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios viviendo dentro de cada uno? Amén. Tienes la mente de Cristo, que es el verbo, que es la palabra, que es Cristo, y tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál sería el problema para que usted, como hijo de Dios, con todos sus privilegios y con todo lo que Dios le ha dado a través de Jesucristo, no ministra del cielo hacia la tierra? Gloria al nombre del Señor. Vives en un lugar celestial con Cristo, dice la palabra, Efesios 2:6. Pero aún dudas del favor que tienes de Dios. ¿Se duda de ese favor que tienes de Dios? No. Tienes que aprender a entender esto, porque a veces por los afanes de la vida decimos cosas tontas y hacemos movimientos inadecuados y descuidamos las cosas importantes que Dios nos ha dado, y por eso perdemos la capacidad de tener la fuerza y la fortaleza de poder pelear contra el enemigo de nuestras almas, porque la lucha no es contra carne y sangre, mis amados. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. ¿Aún dudas del favor que tienes de Dios como rey y sacerdote de la gracia? Alíñate con la palabra, invierte la ecuación espiritual y la forma de usar y ministrar del cielo hacia la tierra. Desde este lugar celestial que tienes con Cristo. El hermano, mire que en los sueños, el hermano, la palabra que trajo hace 15 días, perdón hermano, llame a la referencia. Él habló de algo demasiado importante hace 15 días.
Dios es omnipresente. Y si usted tiene como hijo de Dios todos esos privilegios, la mente de Cristo, el lugar celestial con Cristo, el lugar en el cielo, ¿no será que el Señor te está invitando que te sientes con Él para que ministres todos los asuntos que tienes pendientes aquí en la tierra? Ministrar los asuntos y los problemas de tus hijos, de tus hermanos, de tus parientes, de tus finanzas, de lo que se te parezca. Tienes el privilegio de estar allí porque no estás intruso, estás siendo invitado por Dios. Es el mismo Dios que nos ha invitado a estar a su lado en lugares celestiales para que de allí hagamos todo lo que podamos, lo que necesitemos hacer por nuestras almas y por las almas de los demás. Gloria al nombre del Señor. Y para terminar, quiero llevarlos porque, como dice la hermenéutica, que es la ciencia en teología, que dice que cómo se define o cómo se define la palabra o cómo se interpreta la palabra. Y ella dice que la palabra la interpreta la misma palabra. Esa es la definición de hermenéutica. Entonces, quiero llevarlos aquí a ustedes ya para terminar, porque sé que me paso un poquito, ¿verdad? Al segundo libro de los Reyes, versículo 13, donde se nos confirma por qué es importante que usted y yo, como reyes y sacerdotes de la gracia, tengamos en cuenta el estar en línea con la palabra. Porque es importante que todo lo que nosotros peleemos en esta tierra mientras estemos aquí, lo peleemos en el Espíritu, porque es ahí donde ganamos todas las batallas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero que vayan allí porque vamos a palabrasear un poquito. Dice la palabra que el rey Joás de Israel descendió ya a la casa llorando, a la casa del profeta Eliseo. Eliseo estaba estaba muy anciano por ahí y dice que estaba muy tranquilo ya en su casa. El rey Joás llegó allí a pedirle auxilio, a pedirle ayuda porque Siria lo tenía acorralado y no tenía salida. Y el profeta le dijo: toma esta saeta. Y esto para aquellos que le temen a ver la palabra y a ponerla por obra espiritualmente. Toma las saetas, toma el arco y toma las saetas. Y le dijo: abre esa ventana y apunta a Siria. Y vamos a leer. Segundo libro de los Reyes, versículo 14, versículo 3, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Dice: y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió el rey de Israel llorando delante y le dijo: Padre, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Esto fue la presentación del rey Joás. Y Eliseo tomó un arco y unas saetas. Él entonces, luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso la mano sobre el arco y sobre el arco. Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey e hizo la misma función. Óigame bien, para aquellos que le temen a la espiritualidad, a pensar que Dios es capaz de hacer cosas cuando usted declara la palabra en fe. Y le dijo: y dispara. Sigamos leyendo para no equivocarnos. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación de Jehová contra Siria, porque irás
a todos los sirios en Afec hasta consumir. Esa fue la palabra que Eliseo le dio al rey Joab. O sea, le dijo, haz esto y toda esa batalla que vas a tener con los sirios ya la has ganado. O sea, en lo espiritual. Aquí está hablando el profeta de la importancia que tiene que tú tomes la palabra en serio en lo espiritual, cuando ores, cuando pidas, cuando clames, cuando le pidas algo al Señor, la pidas en lo espiritual. Primero pelea esa batalla en lo espiritual, creyendo que todo lo que has pedido lo recibirás. Y volvió a decir, toman las saetas, y luego el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Recuerde que Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo. Ningún profeta de los profetas grandes hizo tantas cosas, tantos milagros como Eliseo. Porque fue algo que él anheló antes de recibir de Isaías, de Elías, esa promesa. Le digo, quiero una doble porción del Espíritu Santo. Pídanle al Señor en esta hora una doble porción del Espíritu Santo. No le tema al Señor pedir lo que quiere recibir, porque el Señor se lo dará. Y se nos trajo aquí para que escucháramos que le pidiéramos una doble porción del Espíritu Santo. Es seguro que el Señor nos dará una doble porción del Espíritu Santo. Luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, a dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria totalmente. Pero como no has golpeado sino 2, 3 veces, esas veces derrotarás a Siria. Y perdió la guerra con Siria el rey Joab, porque no le creyó a la palabra del Señor, no le creyó que había que pelear la batalla en lo espiritual primeramente. Hable con el Señor, amado mío, en esta semana, en esta noche. Dígale, Señor, enséñame, Espíritu Santo, condúceme a toda sabiduría y verdad, y enséñame a pelear las batallas en lo espiritual. Enséñame, dame una doble porción de tu Santo Espíritu y ayúdame a entender lo importante que es para mí como hijo tuyo, Dios. El entender que la palabra es espiritual y que debemos de encarnarla espiritualmente en nosotros y debemos usarla en lo espiritual para que todo lo que nosotros hagamos pueda tener un efecto. Y poder ver el cabo, la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Este pasaje nos enseña la importancia que tiene para nosotros creerle al Señor, que su palabra es espiritual, que su palabra no es literal, que su palabra es viva, que todo el tiempo se está moviendo, y que si usted quiere algo con el Señor, tiene que alinearse con la palabra en espíritu y en verdad con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos, nos siga dando sabiduría para entender que su palabra es viva y que Dios no falla. En Dios no hay sombra de variación, y lo que el Señor te haya prometido te lo cumplirá. Él lo hará. De eso tenemos que estar totalmente seguros, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pongámonos de pie y hagamos una oración